Muy bien, bueno, pues vamos entonces a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, que es el tema de la oración. Fíjense que vamos a aprender en este tema que la oración no es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Y es una situación dura y difícil de ver que realmente pues no nos enfrentamos al saber que no sabemos orar, que no nos damos el tiempo para orar y pues vamos a ir desmenuzando un poquito acerca de este tema, ¿sí? ¿Por qué es importante? Pues porque necesitamos tener un contacto íntimo con Dios, ¿verdad? Y bueno, muy poco, ¿verdad? Nos hemos instruido en este tema de la oración a lo largo de nuestra vida. Así que por eso vamos a dedicar, de hecho, varias reuniones a ir desmenuzando lo que es la oración para que vean cuán importante es para nosotros como cristianos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, Jesús habló poco sobre la oración. Se fijan ahorita, desde el inicio, les dije que íbamos a ver solamente una cita y a lo mejor pudiéramos buscar más citas, claro que sí, pero fíjense que no nos habló mucho de la oración, pero sin embargo nos dio muchos ejemplos y nos dio con su testimonio, lo veían constantemente en oración y eso es lo mejor, ¿verdad? O sea, porque él nos empezó a decir cómo hacerlo, ¿verdad? Con su ejemplo. Él estaba en constante oración. De hecho, los apóstoles lo veían tanto hacer la oración que en algún momento le dijeron que los enseñara a orar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a decirle a Jesús que entonces nos enseñe a orar como él lo hacía. Cuando nosotros vimos que el hombre participa de la vida en abundancia, pues hablábamos de la necesidad de los sacramentos, ¿se acuerdan? Y principalmente de la Eucaristía, de la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, de la oración. A través de estos medios vamos a lograr permanecer en Jesús, ¿verdad? Permanecer en Él. Ahora entonces nos toca ver el tema de la oración. Y es que la oración es la que nos va a dar la fuerza para permanecer, ¿sí? Es la fuerza que es vital y que es la que necesitamos entonces encontrar y centrar nuestra reflexión, pues para ir avanzando en nuestro caminar de ser cristianos. La oración es una actitud delante de Dios. Y miren más, hay muchos métodos, fórmulas, hay muchas situaciones que nos van diciendo cómo orar, pero la oración es un diálogo amoroso, ¿sí? Que nos pone en contacto con el Señor. Entonces, más que una técnica, más que decir los pasos, más que ver todo eso, es realmente hacer encontrar nuestro corazón, ¿sí? Y guiarlo, ¿verdad? Y unirnos plenamente a Dios. Como les dije, Jesús, pues él oró mucho, ¿verdad? Jesús venía fortalecido, animado, iluminado, lúcido. Cada vez que venía de una gran oración, él venía diferente. Él venía fuerte, él venía con un mejor pensamiento, ¿verdad? A enfrentar retos bien duros. Entonces, bueno, pues esto se daba porque él pasaba largos ratos en oración, mucho tiempo, ¿verdad? Inclusive en la cuaresma, bueno, pues nos habla que Jesús pasó 40 días en el desierto y pues los pasó haciendo oración, ¿verdad? Y ayuno. Entonces se fijan cómo es tan importante y cómo el centro de su vida era la oración. Entonces, nos llama la atención que los discípulos le pidieran, ¿verdad? Como que les enseñara a orar. Pero fíjense qué curioso, porque los judíos son un pueblo orante. Los judíos, ellos se acostumbraban a hacer oración y la prueba de ello son los 150 salmos que hay en la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados, ellos sabían, eran personas de oración. Pero cómo finalmente, aunque era forma de este pueblo judío, era parte de su vida, finalmente ellos veían los apóstoles en Jesús una forma diferente de orar. Algo veían diferente que él hacía y por eso le piden que los enseñe a orar. Betty, si nos ayudas a leer la lectura de Lucas 11, del 1 al 4, por favor. Un día
estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminaba su oración, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan del día. Perdónanos nuestros pecados, pues nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la prueba. Gracias, Betty. Sí. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? Fíjense, no nos está diciendo así como que un modo diferente de orar, ¿verdad? O sea, es una situación que quería él que fuera una forma de relacionarnos con Dios, un acercarnos hacia él diferente. ¿Por qué? Pues porque los judíos para ellos era Yahvé, sí, el Sabot, el Shaddai, era el innombrable, tenían estos términos, ¿verdad? Para dirigirse a ese Shaddai, ese Yahvé, esa persona gloriosa, ¿verdad? Pero si se fijan, era alguien hasta cierto punto lejano, hasta cierto punto, obviamente, ¿verdad? En el lugar que él tiene de toda la gloria, pero que nos hacía ver muy distantes, que no había realmente una relación individual o personal. Si se fijan, inclusive ellos hablan como judíos en comunidad, o sea, no era ese encuentro, ¿no? De uno a uno. Entonces, Jesús nos viene a cambiar esto y a decir, ¿saben qué? Ya no hablemos a ese Shaddai tan portentoso, digamos, Padre nuestro, digamos, Abba. Híjole, qué cambio, ¿verdad? Abba significa papito, ¿verdad? Papi. O sea, ya no le vamos a hablar a ese gran señor, a ese todopoderoso. O sea, vamos a decirle de una forma amorosa, de una forma cercana, sin perder el respeto, obviamente, ¿verdad? O sea, porque aquí en la oración que Él nos enseña, el Padre Nuestro nos dice cómo dirigirnos a Él, qué decirle primero, qué agradecerle, qué pedirle, de qué acordarnos, que de las ofensas, que te fijan, propone toda un nuevo modelo de oración, de acercamiento hacia Él. Entonces cambia radicalmente todo esto, cómo los judíos se referían a Dios. Y bueno, es que mediante la oración, la vida del hombre puede resistir cualquier situación, ¿verdad? Puede resistir las amenazas de todo lo que nuestra alma tiene, todos los problemas, ¿verdad? Todo lo que hay en nuestro día a día se puede tener esta solución con la oración. Cuando el hombre no ora, no va a poder permanecer en esta vida nueva, en esta vida en abundancia, ¿sí? Porque aunque participes de los sacramentos, leas la palabra, ¿sí? Los resultados en la vida práctica se ven muy poquito. Pero cuando te vuelves un hombre, una mujer de oración, es al revés. Te va llevando más hacia los sacramentos y hacia todo lo demás. O sea, esto es como el conocernos, entonces el ir viendo. ¿Por qué la gente no ora entonces? Bueno, normalmente contestamos, no tengo tiempo. Y es cierto, el mundo moderno nos tiene haciendo muchas diferentes actividades, compromisos, pero ¿qué creen? El día sigue teniendo 24 horas y si tú no separas un tiempo para Dios, entonces no lo vas a lograr porque no puede tener 25 horas, ni 26, ni 27. ¿Y qué creen? Si tuviéramos 30, también diríamos que no tenemos tiempo para orar. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? El tiempo, ¿verdad? No se trata de tiempo, fíjense, se trata de amor. Híjole, qué duro porque a la gente que queremos le dedicamos tiempo. Y a Dios, pues que no lo amamos. Entonces, por eso nos dice, entonces tienes que sacrificar qué? Pues mira, tiempo, actividad o el tiempo del sueño o el tiempo de descanso, algún tiempo tienes que ceder para esto porque nomás son 24 horas, ¿verdad? El juego,
algo te tienes que dedicar. A lo mejor le tienes que quitar 5 minutos a cada uno, 5 minutos al sueño, me tendré que levantar más temprano o me acostaré más tarde. 5 minutos, no más. 5, porque vas haciendo la prueba con 5 y de 5 en 5 vas logrando. Bueno, iba yo a ver esta serie. Normalmente veo 2 capítulos, ahora voy a, pues voy a ver uno. Voy a ver mi serie. Y el otro tiempo le voy a ver. Bueno, no quiero tanto. Bueno, pues entonces los 5 minutos o algo tengo que encontrar dónde ponerlo. Sí, porque la oración tiene que nacer del corazón y entonces el tiempo se va a dar, ¿sí? Y bueno, pues el hombre que no ora jamás va a ver cambios profundos en su vida. La oración es un catalizador en nuestra vida. Cuando tenemos unas reacciones químicas y estábamos en el laboratorio, no sé si se acuerdan que luego había ciertos catalizadores que hacían una reacción, que hacían un cambio, ¿sí? Bueno, la oración para el cristiano es este catalizador. Este viene, se integra y ¡pum! Algo cambia y empiezas a ver a veces cambios chiquitos que van llegando otras cosas y de repente te encuentras diciendo, a la fregada, ¿cómo estoy haciendo esto? La oración, es el poder de la oración que viene y dices tú, mira, ya no le contesté a mi jefe así, ya fui bueno con la compañera de trabajo, ya tuve más paciencia con mis hijos. Pues eso lo trae la oración, ¿verdad? Son los frutos. Y lo vemos así en pequeñeces, ¿verdad? Cómo te vuelves más tolerante, más paciente, pues porque vas teniendo este contacto con Dios. La oración transforma, ¿sí? Y hace una transformación profunda y radical del hombre, pues perfecciona la unión y la permanencia con Dios, porque ayuda a que circule por él la vida de la gracia, la vida del Espíritu. Pues claro, nos abrimos y entonces entra el Señor a trabajar dentro de mí. Desde la oración viene la luz para dirigir adecuadamente nuestras decisiones. Si no sabemos qué hacer, si tenemos dudas, lo mejor es detenernos y orar y ponerlo en sus manos, porque hay decisiones bien complicadas en la vida. Y miren, ha habido decisiones que las tomamos sin consultar al Señor y luego vemos terribles consecuencias. Entonces no nos cuesta nada detenernos y preguntar, ¿será este un buen trabajo? ¿Me están ofreciendo esta oportunidad? ¿Será el momento de comprar una casa? ¿Con este de sujeto que tengo de novio me puedo casar? O sea, ya le preguntaron al Señor porque pues todo eso se le tiene que preguntar. Y no nos damos cuenta y no lo queremos involucrar y entonces nos salen mal las cosas y decimos, no, Señor, pues es que yo, pues, no estabas ahí, no, pues y no lo dejaste. O sea, necesitamos involucrarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es la oración? Pues miren, la oración no es otra cosa más que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y así de sencillo se los enseño a mis niños. Orar es hablar con Dios. De hecho, tengo una canción y cantamos, orar es hablar con Dios, no decimos otra cosa más que eso. ¿Por qué? Pero fíjense, es un diálogo. Hablar, dije que vamos a hablar con Él, pero un diálogo requiere de dos partes. Hay quien habla y luego hay quien escucha. Y al revés, ¿no? Hablo y escucho. Ahorita estamos en un monólogo, pero no, ahorita hace rato sí teníamos un diálogo. Alguien hablaba, alguien opinaba, estábamos escuchando y entonces, pues no puedo hacer un monólogo con Dios, no me puedo sentar y decirle, bla, 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 bla. Tengo que hacer pausas, tiene que haber un momento en el cual yo me dé cuenta que el Señor me está hablando. El Señor nos habla a través de su palabra, de las acciones, de otras personas, de circunstancias, pero corremos tanto en la vida que no nos damos cuenta. Tiene que ser entonces un momento de diálogo con el Señor. Entonces orar es hablar con Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues fíjense, vamos a hablar un poquito de lo que es el diálogo. Para el diálogo entonces necesitamos dos personas, ¿sí? Que se interesen una por la otra. Porque, por ejemplo, si uno va en el camión y pues quiere platicar con alguien, pues van a ser cosas triviales, ¿verdad? No le vas a abrir tu corazón a esa persona del camión a decirle, yo me siento tan agobiada ahora con este problema con mi hijo. Pues no, ¿verdad? O sea, le vas a decir pues con el clima y así, ¿no? O sea, como que cosas triviales.
pero también son personas dispuestas a respetarse y a escucharse, ¿sí? Para evitar el monólogo, que pues sobre todo nosotras las mujeres pues somos muy buenas para esto, ¿verdad? Vemos unas como yo que somos muy buenas para los monólogos. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo así como que más real y más tangible. Vamos a ver, ¿dónde podemos ver esto? Vamos a verlo con el ejemplo de los novios. Cuando somos novios, no, pues al principio, bueno, antes de ser novios, que te gusta alguien, pues buscabas así como, ¿cómo voy a pasar donde está él? Bueno, yo me acuerdo en el TEC, hace un poco de años. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo vamos y vemos dónde está? Y como que pasabas ahí, como que te sentabas en la cafetería y como que, hasta le decías, ¿no? O sea, buscabas así como que cómo se diera el intento de entablar una relación, un diálogo con la persona. Y bueno, pues ya que tenías la oportunidad de, bueno, pues ya ahora sí estabas frente a él, pues al principio, pues la verdad, pues bien sonsas, ¿no? O sea, ay, qué bonito el día, ¿verdad? ¿Qué te puso el profe? ¿Hiciste el trabajo? Puras cosas así sonsas, puras cosas que pues no eran profundas, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Pues ibas teniendo más oportunidades de platicar con la persona y entonces ibas conociendo a la persona y entonces pues ibas viendo que cómo era su familia y luego ya te invitó a su casa y entonces ya te invitó a cenar y conociste a las hermanas y a la suegra y a no sé qué y ya empezaste a tener parte de lo que veías. Y entonces pues te vas interesando más por la persona y entonces él también en ti, porque ya vino a tu casa también, porque ya conoce a tu familia, conoce a tus amigos, empiezas a salir más, o sea, y ya no estás hablando de las onceras de, ¿y cómo está el día? ¿Y el clima? No, pues ya que quise, eso ya pasó, ya no lo tocas, porque ya estás habiendo con esa persona cosas más profundas hasta empezar a platicarle de tus sentimientos y hasta inclusive a pensar a futuro, ¿no? Ya cuando la relación va avanzando, pues si son novios y ya tienen un tiempo, pues luego van a empezar a platicar de casarse y de planes y de anhelos y de sueños. Se fijan que veníamos de lo trivial, de lo bobo, a inclusive proyectar una vida con esa persona. Pues, ¿qué creen? Eso es lo mismo que tenemos que hacer con Dios nuestro Señor. O sea, tenemos que encontrar tiempo. Y pues tenemos nomás 5 minutos, pues hay que buscarle más, ¿verdad? Para ir avanzando en nuestra relación con el Señor, porque necesitamos profundizar, porque necesitamos no nada más saludarlo, Señor, buenos días, esto, tengo, empezar a platicar con Él estos sueños hasta empezar a avanzar más y los planes, los proyectos, a mostrar tu corazón, ¿sí? Entonces, necesitamos avanzar, necesitamos probar qué es la oración. Necesitamos entonces primero tener estas ideas, luego se convierten en estos sentimientos y entonces después estamos con todo nuestro ser. Cuando avanzamos hacia el noviazgo también había de esos abrazos, ¿verdad? No más eso, ¿eh? No más eso, besos y abrazos, no se emocionen. Hasta que no se casen lo demás, pero besos y abrazos. Y entonces pues nuestra relación se va volviendo más seria. Eso es lo que tenemos que buscar con el Señor y vamos buscando estar con el novio el mayor tiempo posible. O sea, no importa que me duerma tarde, no importa que me levante muy temprano, no importa. O sea, queríamos estar ahí. Bueno, pues también esto es lo mismo, o sea, necesitamos buscar tiempo para el Señor, porque orar, decía Santa Teresa, es pasar largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, porque Dios nos ama y Él nos conoce. Y entonces, ¿por qué no pasar tiempo con Él, verdad? Entonces, a veces decimos, híjole, es que estoy orando y qué flojera, se nos hace súper largo, como que 5 minutos y estás con el reloj así de que no puede ser, han pasado un minuto y yo siento aquí que tengo la vida entera. Bueno, pues, ¿qué querrá decir estas distracciones? Pues, que hay algo que todavía no terminas de abrir, ¿verdad? O sea, que no permites que este diálogo empieza
a establecerse para que luego sea profundo con el tiempo. Entonces, como la imagen que yo les pongo en este curso de Ábreme, no sé si se acuerdan de la invitación que está Jesús así tocando en la puerta. Pues Él está ahí siempre. Nos toca a nosotros abrir esta puerta y la vamos a hacer de forma más real y tangible en la oración, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros conocemos que desde que estábamos chiquitos, a lo mejor en el catecismo, ¿sí? Nos decían que había que comunicarnos con Dios a través de unos rezos, de rezar, de hacer unas oraciones, pero ya establecidas. Y eso es orar, pues sí, sí es, ¿verdad? No las aprendimos de memoria, pero muchas veces ni siquiera profundizamos ni entendemos lo que estamos diciendo, porque pues no lo aprendimos como el periquito, porque nos lo iban a preguntar en la primera comunión y pues lo dijimos así, ¿verdad? Pero bueno, rezar es esta forma primaria de la oración, es como la base, y esa ya la tenemos. O sea, no crean que estamos así como que en ceros, pues sí, ahí la llevamos, sí sabemos rezar, ¿verdad? Pero aquí en el material el Padre nos dice que esto es una oración propia de un niño. Y pues creo que ya no la pasamos de niños, ¿verdad? Ya se nos pasó. Ya crecimos, entonces debemos de comenzar a orar, es decir, a dialogar con Dios, ¿sí? De una manera más profunda para lograr también escuchar a Dios. Lógicamente, esto va a requerir más esfuerzo, como les he estado diciendo, ¿verdad? Más tiempo, será preciso abrir nuestro corazón, dejar que Él entre y al mismo tiempo salir de nosotros mismos para ir a su encuentro. Bueno, si el hombre continúa con este diálogo, va a llegar también a tener la entrega de todo su ser, así como en el matrimonio, ¿verdad? Que ya no son uno, digo, ya no son dos, sino uno mismo. Eso es lo que quisiera el Señor, ser uno mismo con nosotros. Bueno, pues en resumen podemos decir entonces que tenemos 3 diferentes grados en la oración. El rezar, que es la forma propia de un niño, el meditar, que es la forma de un adulto o del cristiano, y la contemplación, que es propia de un enamorado. Y bueno, pues el objetivo es que nosotros tenemos mucho amor por Dios y nada más nos falta como demostrárselo, verlo, practicarlo en la oración para que este amor se multiplique y crezca cada día más, ¿sí? Se puede decir que la mayoría de nosotros nos hemos quedado en esta forma más precaria de la oración, del diálogo con Dios, que es el rezo. Y por eso no vamos a ver resultados positivos en nuestra vida de la gracia. Esto es explicable ya que como todo en la vida del hombre, es un proceso de aprendizaje. A rezar nos enseñaron nuestros padres o nuestros catequistas, pero ¿y a orar? ¿Quién nos enseñó a orar? Pues no nos enseñan a orar. Entonces necesitamos nosotros, ya como adultos, pues buscar estas formas de oración, ¿sí? Entonces decíamos como los apóstoles, dándose cuenta de cómo Jesús pasaba estos largos ratos de oración en diálogo con su Padre, les pidieron que le enseñara a orar y de ahí nació esta oración, ¿verdad? Tan perfecta del Padre Nuestro, la cual puede ir desde un rezo hasta la contemplación de los misterios que en ella esconde. Si reconocemos la importancia que debemos dar a nuestra vida de la oración, no pensaríamos nunca más, no tengo tiempo. Y como decía el padre Juan Izquierda, no dejes lo importante por hacer lo urgente. Nosotros tenemos muchas formas diferentes de orar. Podemos orar cantando, podemos orar con la Biblia, podemos orar con un librito que tengamos, con alguna imagen que nos guste, podemos irnos a sentar en el Santísimo y platicar como si Él estuviera ahí. Tenemos que encontrar cuál es la forma de oración que nos sirve a cada uno de nosotros, porque lo que me ayuda a mí quizás no le ayude a cada uno de ustedes. Pero hay algo que podemos hacer, hay algo que podemos intentar y es algo que podemos hacerlo en cualquier lugar. Simplemente, pues ya el día de hoy lo que queríamos que
aprender también es que no podemos decir que no tenemos tiempo para orar, porque pues nos estamos demostrando nuestro amor, ¿verdad? Entonces, les recuerdo una vez más, la oración es un diálogo, no un monólogo. Y normalmente somos muy buenos a orar cuando tenemos que pedir, pero pues hay muchas cosas por las cuales se puede orar. Podemos alabar, podemos dar gracias, claro, podemos pedir, ¿verdad? Y con todo esto, ir abriendo esta comunicación directa con Dios para que nuestra vida, ¿verdad?, sea plena y podemos disfrutar la vida en abundancia. Entonces, pues este es el tema de hoy, fue la oración. Vamos a seguir hablando de la oración en las siguientes sesiones porque esto es un tema muy amplio. Hay muchas formas diferentes de aprender a orar, pero el objetivo es que le echemos ganas y que nos propongamos hacer un momento de oración cada quien, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto terminamos el tema.